Buenos días. Arrancamos hoy, seguimos con la segunda parte de las 15 historias de Forbes. Estamos con la historia de Rockefeller. Créanme que con estas biografías van a entender mucho cómo funcionan los negocios y que no importa que sea en 1864, 2020, 2022, siempre los principios de éxito son los mismos. Los negocios funcionan de manera igual. Imagínense, les vuelvo a repetir lo que leí ayer. Los únicos negocios capaces de sobrevivir a la competencia fueron aquellos con la capacidad de adaptarse a las circunstancias rápidamente cambiantes. Es lo mismo que pasa actualmente. Una pequeña propiedad se convierte en una compañía rudimentaria. Por aquí arrancamos hoy, así que coge tu café, que ya comenzamos. Incapaz de controlar el precio de materias primas vitales, Rockefeller concentró su atención en los costos de productos industriales que sí podía controlar. Los barriles, que costaban alrededor de 2.5 dólares la unidad, eran uno de los costos principales de Excelsior en 1864. Rockefeller utilizó parte de su capital reinvertido en montar una producción de barriles en terrenos de la refinería, lo cual redujo el costo por barril a 96 centavos. Viendo que la mejor forma de disparar sus ganancias era aumentando la producción, solicitó un préstamo para abrir una segunda refinería, la Standard Works. Sin embargo, esto lo enfrentó con sus socios, quienes no estaban dispuestos a endeudarse más para financiar la expansión. En febrero de 1865, Rockefeller les compró su parte por $72.500. Luego diría, retrospectivamente, ese día de 1865 parece haber sido uno de los más importantes de mi vida. Fue el día que determinó mi carrera. Semanas después de la transacción, Rockefeller disolvió la compañía de mercancías generales y concentró todas sus energías en el petróleo. El éxito inicial de la compañía se debió al extraordinario empuje y legendaria atención de Rockefeller a los detalles. Nunca olvidaré el hambre que pasé durante esos días, recordaría más tarde. Pasaba día y noche a la intemperie, subí y bajaba de los vagones de carga cuando se necesitaba. En 1865, Excelsior Works se había convertido en una de las refinerías más grandes de Cleveland, con una producción de unos 505 barriles diarios. Desde sus comienzos, la industria petrolera de los Estados Unidos enviaba buena parte de su producción refinada a Europa, donde los productos del petróleo gozaban de gran demanda para la iluminación y la lubricación. En 1866, las exportaciones tuvieron un aumento de 600.000 a 1.5 millones de barriles. Con gran visión, Rockefeller designó a su hermano William para que abriera una oficina en Nueva York con el fin de promover desde allí las exportaciones de queroseno. Con esto, Standard fue una de las primeras empresas en expandir su esfera de acción. A medida que William realizó contactos con compradores extranjeros, la compañía estableció un canal de distribución independiente para sus productos. En un segundo paso hacia la división del trabajo ejecutivo, Rockefeller trajo como socio a Henry Flagler en 1867. Flagler, quien había amasado una pequeña fortuna como vendedor mayorista de licores y granos, se sirvió de su experiencia en transportes para negociar acuerdos con los operarios de los ferrocarriles. El garantizar un medio confiable y económico para despachar su producto se hizo más importante para Standard Works a medida que su producción iba en aumento. En 1869 subió a
1.500 barriles diarios, y en ese momento fue cuando empezó a operar la economía de escala. Citando a los historiadores de petróleo Harold F. Williamson y Arnold Down, escribe Alfred Chandler que mientras que los costos por unidad en una refinería que producía 500 barriles eran alrededor de 6 centavos por galón, aquellos en una refinería que producía 1.500 galones se reducía a 3 centavos por galón, y probablemente menos. La mayor producción de Standard aumentaba su ventaja sobre proveedores y productores. Pintura, pega, comprábamos las muestras a menor costo de lo que podían los demás, puesto que teníamos una demanda constante de mayores cantidades, dijo después Rockefeller. En otro esfuerzo más por aislar a sus empresas de la depredación de proveedores y vendedores, adquirió su propia flota de vagones, depósitos de almacenamiento cerca de los ferrocarriles y bodegas en el puerto de Nueva York. En los años siguientes a la guerra civil, el exceso de oferta y de producción ocasionaron desastres en la industria de la refinación, mientras que los precios del queroseno cayeron más del 50% entre 1865 y 1870. La mayoría de los márgenes por galón de los refinadores se redujeron a 19.5 centavos en 1865, a 7.9 centavos en el 69. Standard también sufrió, pues su margen de utilidad bajó de 43 centavos por galón a 17 centavos. Los márgenes de Rockefeller eran más altos que el promedio de toda la industria, gracias a los astutos acuerdos de Flagler con los ferrocarriles. En 1870 llegó a un acuerdo con el ferrocarril Lake Shore, subsidiaria de la Central de Nueva York. Standard se comprometía a despachar 60 vagones diarios de petróleo refinado desde Cleveland hasta New York por la vía férrea de Lake Shore, siempre y cuando el ferrocarril le otorgara a Standard una tarifa de $1.30 por barril, 35% por debajo del precio establecido de $2 por barril. Descuentos como este eran comunes entre los ferrocarriles y sus principales clientes, y aunque les proporcionaban a las grandes firmas ventajas injustas sobre sus rivales, eran perfectamente legales. La consolidación del complejo de refinación de Cleveland. Los acuerdos con los ferrocarriles confirmaron aquello que Rockefeller siempre había sospechado: el tamaño genera ventaja. Explorando el negocio de la refinación en 1870, el joven de 31 años empezó a pensar en expandirse todavía más. A pesar del caos de la industria petrolífera, Rockefeller veía claramente qué perspectiva tenía y el papel clave que jugaba su compañía. Guiado por sus instintos, él y sus socios se propusieron combinar todas las refinerías de Cleveland bajo una sola firma, y así ganar más ventajas sobre los ferrocarriles y productores de crudo. Y puesto que las corporaciones podían solicitar préstamos y emitir bonos más fácilmente que las sociedades, decidió unir las dos que controlaban las refinerías, Excelsior World y Standard World, en Standard Oil Company, con un capital inicial de $1 millón. Standard Oil se convertiría con el tiempo en una empresa multimillonaria. Ninguno de nosotros soñó con la magnitud de esta última expansión, afirmó. Una vez establecida Standard Oil, Rockefeller se les acercó a sus competidores más pequeños con una propuesta muy sencilla: únanse a nosotros o tendrán que habérselas con los estragos de la alta competencia. Nosotros nos encargamos de salvarlos de los fracasos del negocio de la refinación y les retribuimos por el capital que tienen representado en la fábrica y en el terreno. O si lo prefieren, les quitamos el negocio, les dijo llanamente. Al modular su tono, Rockefeller hablaba con sobria conveniencia. Habiendo heredado la profunda fe religiosa de su madre, asistía regularmente a la iglesia bautista de la avenida Euclid de Cleveland y colaboraba como inspector en la escuela dominical. Exento de bravatas y de exhibiciones emocionales, medía cuidadosamente sus palabras y evaluaba a sus adversarios con ojos penetrantes e inocentes. Pero aquellos que se resistían a sus propuestas iniciales recibían entonces un desapasionado recordatorio: según mi criterio, usted no podrá hacer más dinero. No puede competir con Standard, le dijo a un renuente refinador. Ahora,
Nosotros tenemos todas las grandes refinerías. Si rehúsa vender, terminará por ser aplastado. Dado los reducidos márgenes de beneficio y los problemas para negociar con los ferrocarriles, muchos refinadores vieron que era imposible rechazar la oferta de Rockefeller. Uno de los más importantes y primeros en anotarse en la lista fue Clark, Payne y Company, su rival local más grande. Luego de esta unión, otras compañías más pequeñas fueron llenando la lista. En 2 años, Rockefeller compró 23 compañías, 18 de las cuales eran refinerías, todas ubicadas en Cleveland, excepto una. A finales de 1872, Standard sextuplicó su capacidad y refinaba 10.000 barriles diarios, con el 80% de la industria. La compañía era el complejo de refinación más grande de los Estados Unidos y algunos hombres de negocio pensaban que Rockefeller había crecido demasiado en muy poco tiempo. No tiene futuro, dijo Robert Hanna, un refinador de Cleveland. La organización caerá por su propio peso, pero en esos días los grandes esfuerzos eran requisito para sobrevivir y Standard se alimentaba de sus competidores tal como los osos se aprovisionan para el invierno. Rockefeller comenzó a buscar puntos de ventaja contra posibles presas. En 1872 se unió la South Improvement Company, una corporación formada por refinadores para formalizar acuerdos sobre descuentos entre las firmas de ferrocarriles y las petrolíferas. Según el convenio, los miembros de la compañía recibirían de un grupo de empresas ferroviarias entre 40 y 50% de descuento por petróleo crudo y entre 25 y 50% de descuento por petróleo refinado. A cambio de garantizar los cargamentos, el ferrocarril de Pensilvania recibiría el 45% del cargamento de los miembros de la corporación, mientras que el Central de Nueva York y el de Erie recibirían cada uno el 27.5%. Además, Standard, y solamente Standard, recibiría un porcentaje de la tarifa completa pagada por refinadores rivales. Esta estratagema, corrupta, inclusive bajo la moral laxa de entonces, se desplomó rápidamente luego de que los furiosos productores de petróleo crudo protestaron en las regiones petroleras. Rockefeller, impávido, buscó otra forma de organización. En agosto del 72, reunió a varios miembros de la industria para formar la Asociación Nacional de Refinadores, nombrándose él mismo presidente, cuyo propósito era negociar con los productores en nombre de todas las refinerías. Cuando esta idea también fracasó debido a una depresión iniciada en 1873, racionalizó sus característicos esfuerzos anticompetitivos en un intento por darle orden a este caótico sector de la economía. Después diría, entre tantos hombres no capacitados para los negocios, había muchos en los que no se podía confiar para que ayudaran a solucionar un problema tan complicado como la reforma que mis socios y yo buscábamos en esta industria, en busca del equilibrio mediante la integración horizontal y vertical. A pesar de que no había una asociación de refinadores, el solo tamaño estándar le permitía tragarse a la pequeña competencia. Y a medida que prosperaban los campos petrolíferos en Pensilvania, la producción en los Estados Unidos se incrementó de 5.3 millones de barriles en 1871 a 9.85 millones 2 años más tarde. Pero luego de iniciarse una depresión de 5 años en el 73, los precios del petróleo crudo comenzaron a dar tumbos, bajando de $4.40 por barril en 1871 a $1.15 en el 74. Habiendo consolidado las refinerías del área de Cleveland en una sola gran empresa, Rockefeller se movilizó en 2 direcciones, simultáneamente, horizontal y verticalmente, operando desde 5 oficinas de un edificio ubicado en el centro de Cleveland. Él y sus socios adquirieron refinerías en otros lugares del país. Entre las principales estaban la compañía de refinación Jacob J. Vandenberg, con bases en las regiones petroleras, y Shirley Pratt y Company, con refinerías en New York, Filadelfia y Pittsburgh. Standard también compró intereses en una nueva modalidad de transporte de crudo, los oleoductos.
El primero de ellos, un modesto trayecto de 5 millas, había sido construido en 1865. El control de estos oleoductos le permitiría a Standard Oil evitar los ferrocarriles. En la década de los 70 del siglo XIX, Rockefeller empezó a adquirir compañías de oleoductos y muy pronto fue dueño de casi todas. En 1873, cuando venció al comodoro William Vanderbilt por el control de los oleoductos, este último comentó: Rockefeller será el hombre más rico del país. A medida que sumaba refinerías satélites y oleoductos y creaba fábricas a todo lo largo de la nación, encontró un nuevo problema administrativo. En el siglo XIX estaba prohibido que las corporaciones fueran propietarias y controlaran compañías en estados diferentes al suyo. Así pues, teóricamente, la Standard Oil original no podía operar fuera de Ohio. Rockefeller eludió esta pequeña molestia legal mediante un sutil juego de manos. Aquellas compañías que adquiría fuera de Ohio eran instruidas para que entregasen sus valores a un oficial de la Standard que actuaba como fiduciario y seguía funcionando ostensiblemente como un negocio independiente. Por ejemplo, en la década de los 70 del siglo XIX, cuando Standard compró J.C. Bostwick y Company, Rockefeller le permitió a Bostwick manejar el negocio con su nombre, pero solo sobre el papel. Aquí lo dejamos, mi gente. Entiendan que muchas de las cosas que hizo Rockefeller no eran éticamente correctas, pero la idea es aprender que este hombre de pobre, miren a dónde llegó con todo lo que hizo. Es increíble la historia de este hombre. Un abrazo, que tengan buen día.